Nacido en Aguilera, en un pueblo de Soria, en 1918, entre 1936 y 1943, sirvió en el ejército en el bando sublevado. Según algunos de los datos ofrecidos en su expediente y el testimonio de su hijo, parece que el reclutamiento como voluntario para combatir en el bando sublevado fue realizado en Zaragoza. Que entonces ya tenía 18 años él cumplidos, pues no sé si se fue a alistar a Soria, o yo he oído que a Zaragoza, que también, porque estuvo en Zaragoza acuartelado mucho tiempo, o perteneciendo a un cuartel allí en Zaragoza. Y se alistó cuando en el alzamiento nacional o en el bando nacional. La documentación médica permite reconstruir que el día 5 de diciembre de 1941, en el frente ruso, cerca del pueblo de Nilitkino, fue herido por la explosión de una granada, lo que dio comienzo a un largo transcurso a lo largo de diferentes hospitales en Rusia, Polonia y Alemania, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Herido de gravedad, sufrió importantes lesiones en los pulmones, generándole un neumotórax crónico que perduraría hasta su defunción y lesiones en una de las piernas, que al parecer recuperaron con bastante capacidad. La recuperación de Germán fue bastante larga y complicada. El avance del ejército soviético en su campaña contra el régimen nazi tuvo como consecuencia la necesidad de transportar hacia la retaguardia a los numerosos heridos que retornaban de los campos de batalla. Entre el día 6 de diciembre de 1941 y el 17 de abril de 1942, que recibió el alta médica, Germán Sacristán pasó por multitud de hospitales, entre ellos el de Sochi y Borschow en Rusia. Su estancia más longeva fue en el hospital polaco de Bromberg, del cual se conserva gran cantidad de información, entre ellas hojas clínicas de su expediente médico. Y fue herido allí y fue trasladado como herido a los hospitales. Tuvo muy poco tiempo en el frente, muy poco tiempo. Porque ya te digo, creo que se fue herido en el 41, en diciembre, y estos irían, que no lo sé exactamente las fechas, pero estuvo muy poco tiempo allí. Un comentario sobre, simplemente yo recuerdo de niño que decía, mira, me entró un proyectil por aquí, tenía aquí en el glúteo, en la parte superior del glúteo, tenía una especie de boquete así, como de una herida, o sea, como puede ser esto, pero un poco como más profundo, de no haber cerrado o haber cerrado mal, y tenía aquí otro en el costado, o sea, entró y le salió un poco. Y no, nunca hemos comentado si disparo mucho, disparo poco, pues nada, eso no hemos comentado nunca nada. El alta médica fue recibida en el hospital de Friedrichshagen, en Alemania, y fue trasladado posteriormente al hospital de Hof en Baviera, tras el cual acabó por retornar a España. Fue tratado en el Hospital Militar de Vista Alegre y en el Gómez Ulla, donde recibió un parte médico de recuperación el día 25 de abril de 1942. Tras regresar a España, Germán comenzó un intento de acceso al benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria. El proceso fue dificultoso, ya que a pesar de las obvias lesiones e informes y escritos médicos por oficiales suyos, faltaban las hojas clínicas de los hospitales alemanes, siendo necesarias estas para verificar las condiciones de las lesiones y, por tanto, para valorar la solicitud de entrada. En este mismo contexto, aparecen múltiples y repetidas demandas de presentación de las hojas clínicas, y entre esta documentación se encuentra una carta del propio Germán, fechada en 1942, pidiendo ayuda a un oficial y a un médico alemán para el acceso al cuerpo y la obtención de sus informes médicos y clínicos. La mayor parte de la documentación se concentra en estas fechas, donde se adjuntan junto a la correspondencia con sus oficiales los papeles clínicos del Hospital de Bromberg y de Friedrichshagen, hasta llegar al 28 de junio de 1943, donde recibe la comunicación oficial de su ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, bajo la consideración de mutilado útil. Esto significaba que no estaba impedido de poder desarrollar actividades laborales, lo cual le permitió trabajar como portero en la calle de Antonio López y como revisor de lotería en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1947. La portería y el puesto de portera no se encontraban a nombre de Germán Sacristán, sino de su mujer, Marina Val, puesto laboral que mantuvo hasta aproximadamente 1963,
El acceso de Germán al puesto de revisor de lotería dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se consiguió, en palabras de su hijo, gracias a la ayuda de un familiar cercano, mostrando la importancia de los lazos de solidaridad y familiares como forma de supervivencia en un contexto de dificultad laboral y social. Marina Val Ujú. era la portera. Mi padre estaba, o sea, vamos, era el cónyuge, pero que no. La actividad la ejercía mi madre en la portería. Y mi padre entró a trabajar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues no sabría decirte ahora mismo qué año. La colaboración de trabajadores, como los porteros o los serenos, jugaron un papel clave durante la posguerra dentro del aparato de colaboraciones y denuncias. En el caso de Madrid, entre abril y mayo de 1939, presentó un modelo de participación sistematizada, aunque posteriormente mantuvieron la posibilidad de contribuir a las denuncias. En el caso de Germán o su mujer, la participación dentro de este dispositivo carece de documentación o testimonios. La última etapa de la vida de Germán Sacristán, estudiada, corresponde con los años de su vida en el distrito de Hortaleza. Recibieron una vivienda dentro de la unidad de absorción vecinal de Hortaleza a través del Instituto Nacional de la Vivienda. Y mientras tanto, mantuvo el trabajo como revisor de lotería, a la vez que obtuvo otro de conserje y su mujer de limpiadora dentro de la cátedra del barrio, que es actualmente el Centro de Estudio para Adultos Luz de Chacón, que se encuentra todavía localizado dentro de la UVA de Hortaleza. Lo que era antiguamente el IBIMA, que ahora no sé cómo se llamaría en esa época, y les concedieron esta vivienda que nos vinimos aquí a la UBA. Y entonces dejó mi madre la portería. La dejó, vamos. Bueno, en aquella época también se llevaba mucho el pluriempleo y los dobles trabajos. Entonces, como mi padre ya tenía sus contactos y sus cosas, pues a través de alguien o de algo, pues entró a trabajar en el CEIS o como me ha dicho que se llama CEIS. CEPA, sí. El CEPA, que antes nosotros le llamábamos cátedra, era la cátedra. Y entonces mi padre entró ahí de conserje y mi madre entró de limpiadora. Y compaginaban los trabajos ahí. Mi padre compaginaba el trabajo de la Casa de la Moneda por la mañana y ahí iba por la tarde a trabajar. ¿Sabes? Y así entró ahí. La cátedra estaba controlada por una filial de la sección femenina, cuya sede local se encontraba en la calle Almagro. Además, la familia acudía allí de forma bastante habitual, ya que los salarios de los empleos se pagaban allí. Esto de la cátedra sí es posible que accedieran a través de alguna cosa. Es que exactamente esto lo llevó a la sección femenina. Uh-huh. Tenía su sede ahí en la calle Almagro, la sección femenina. Y yo he ido, allí los pagaban, tenían que ir a cobrar allí. Y me acuerdo haber ido yo con mis padres o mi madre a cobrar allí. Pero cómo llegaron ahí no tengo ni idea, no te lo puedo decir. Pues yo creo que fue a través de algún conocido también, o pues tal o cual, y ya está. Y se metieron los dos ahí, tuvieron la suerte. No creo que siguiera afiliado, pero era afín. Luego hubo una asociación que se llama Voluntarios de la División Azul, o sea, y él eso sí perteneció durante muchos años a la División Azul. Pero no, a Falange no creo que los primeros años, el año de los 40, los principios de los 50, pero luego ya la gente ya no pertenece, ya no eran tan forofos del tema, Sí, ¿sabes? O sea, los primeros años, pues porque era novedoso y tal, igual que cuando han hecho la Leti, pues todo el mundo se hace socio. Pero que bueno, que es una cosa que yo creo que no, sí fue afín al régimen y tal, pero no creo que fuera, no, al Falange no. Eso de la división, los voluntarios, o sea, la asociación que había de los voluntarios de la División Azul, ahí sí perteneció, sí estuvo bastante los últimos años de su vida. Las últimas informaciones obtenidas sobre su biografía se encuentran algo fuera del marco cronológico establecido, en este caso en la década de 1980.
Por un lado, con el regreso de Germán a Alemania en varias ocasiones, la primera de ellas a través de la Asociación de Veteranos de la División Azul y la segunda ya por motivos familiares. Otro de los datos obtenidos gira en torno a las ayudas percibidas desde Alemania como veterano de guerra, que fueron congeladas durante los años 80. Esto llevaron a Germán a tener que demandar de forma interna el reconocimiento de su rango militar, entonces ya sargento, y pleitearse contra el Ministerio de Defensa para poder recibir de nuevo estas ayudas económicas. Por Alemania cobraban una pensión Uh-huh. los divisionarios. Y una vez fallecidos, pues no dejaban de percibir la pensión. Y entonces a través de este documento lo que él solicitó fue que le siguieran dando la parte proporcional de la pensión que le correspondiera a mi madre.